americanos con el Día de Acción de Gracias. Sí. Porque nosotros heredamos, La fiesta principal de ellos. Halloween, el Black Friday, todo. ¿Y qué en pasa realidad con esa fiesta? Mira, yo te diría que en realidad la última parte del año, desde más o menos octubre hasta diciembre, Estados Unidos está permanentemente de fiesta. Sí. Está Halloween, que es todo un tema. Después viene el Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. De hecho, Ayer era y de hecho es feriado. De hecho, desde el gobierno del presidente Lincoln. ¿Cuánta película de ¿Cuánta película? No, y la lógica de la mesa, ¿no es cierto? Del pavo, etcétera, del partido de la NFL, de Philly Macy, etcétera. Sí. Entonces, del viajar, de la familia que se reencuentran. No, y la idea de que tú cada vez que te juntas al Día de Acción de Gracias te peleáis con alguien. Esa es la cuestión, te peleáis con alguien o en el aeropuerto, o en la carretera, o en la misma cena. Entonces, es una cuestión que los gringos se ríen. ¿Por qué pasa? Sí, pues porque pasa. Pero si imagínate los atochaderos que hay en los aviones. O sea, en las carreteras, y más encima, Estados Unidos es un país muy grande y además no necesariamente los gringos son muy así como de piel, de juntarse, no son como nosotros. Entonces, de repente hay parientes que no ven en años y los ven solamente para Acción de Gracias. Y de repente ese pariente no les caía bien y van al choque. Pero yo tenía entendido que Thanksgiving es la fiesta principal de los gringos porque simboliza también, o sea, tiene una tradición, y aquí nos podemos poner a hablar a hacer un poquito de historia, profe. Vamos. El origen de esta fiesta está arraigado en el ADN del gringo. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que es una de las fiestas principales, no es la fiesta principal. Lo que pasa es que esa es la cuestión. La mentalidad es fiesta desde noviembre en adelante, o sea, desde octubre en adelante. Entonces no se bajan del pony, ese es el tema. Y sí, está en el ADN. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que es el desfile ayer. Claro, eso es típico en Nueva York. Qué extraordinario. Eso es justo en el Día de Acción de Gracias. No, y de hecho, durante el periodo de la pandemia se canceló el desfile. Bueno, ahí está, a los que somos papás, ahí está Chase de Paw Patrol. ¿Cómo no conocerlo? Es un amigo. ¿Cómo no haber comprado más de alguna figura? Más de alguna vez. No tengo idea de lo que habla. Pero ya llegará el día, Ya lo sabrás. Siga nomás, bueno, siga nomás. El tema del Día de Acción de Gracias es lo siguiente. Bueno, como dice el rep, es verdad, está en el ADN de los norteamericanos porque es de las celebraciones más antiguas que tienen. La América británica, ¿no es cierto? Norteamérica empieza a ser colonizada por los ingleses en el siglo XVI, pero fue un desastre y en el siglo XVII se intenta recolonizar y de hecho llega un grupo, ¿no?, de disidentes religiosos que se llamaban los Pilgrims, que eran calvinistas en el fondo ingleses, y que llegan a la costa norte, a la costa este de los Estados Unidos, a la zona de Massachusetts. Y llegan a un lugar que le llaman Plymouth. El problema es que esta gente primero tuvo un viaje horrendo. 65 días pasándolo pésimo, tormenta, mal alimentado. Y llegan a esta nueva tierra donde pensaban que iban a encontrar un nuevo Edén. No había nada. Más que no había nada, ellos no llegaron primero en invierno. En Massachusetts en invierno. En invierno, en noviembre está ahí menos 12, menos 14, etcétera. Llegan y encuentran este lugar que más encima cuando llegan se dan cuenta de que está lleno de cadáveres y de esqueletos. ¿Qué había pasado? Un año antes, hubo una epidemia, no se sabe de qué habrá sido lo que ocurrió, y diezmó a toda la población indígena que vivía ahí. A toda, no quedó de hecho un solo miembro de esa tribu, y que se salvó porque lo habían llevado los ingleses a Inglaterra y después había vuelto y encontró a toda su tribu diezmada. El tema es que los peregrinos, los pilgrims, llegan ahí, empiezan a construir su fuerte y el problema es que solamente tenían la comida que tenían en el barco. No sabían cómo cultivar la tierra, no sabían qué se daba ahí. Y más encima llegaron en pleno invierno, o sea, en realidad finales del otoño. Imagínate tú el frío que debe haber hecho. Y ahí está el problema, se empiezan a morir de hambre. Oye, planificaron bien el viaje, ¿eh? Absolutamente. De hecho, de los 102 peregrinos que habían llegado, quedaron 65 al año siguiente. Ahora, justo al mes más o menos, 25 días de que llegan los peregrinos, tienen contacto con la población indígena. Y los indígenas sapeaban de ellos
ya conocían a los ingleses, al hombre blanco, etcétera. Entonces llegan, se apiadan de ellos. ¿Cómo lo habrán encontrado? ¿En qué estado? De hecho, si se habían muerto de hambre. les empiezan a ayudar con comida y además les enseñan una técnica de plantío que es notable. ¿Qué? A los que tengan o quieran tener un huerto, este es el dato. En la arena. Se llaman las 3 hermanas. Ya. Las 3 hermanas. Choclos, o sea, maíz, porotos y lo que se llama el winter squash, que se han fijado esa calabaza redonda similar a la de Halloween. Ya, eso. ¿Por qué? El choclo, 100 por 1, rico, ¿no es cierto? Buen choc Buen proteico, cereal. ¿no es cierto? Sí. Pero necesita mucho nitrógeno. Y para fijar el nitrógeno en el suelo están los porotos, que son muy buenos para fijar nitrógeno, etc. Ya. Y la calabaza se pone abajo y mantiene la tierra húmeda y rica en nutrientes. Y así ustedes tienen 3 cultivos, ¿no es cierto? Y bueno, eso se lo enseñaron los indígenas a los europeos. Eventualmente, ¿qué fue lo que pasó? En noviembre de 1621, que fue al año siguiente, decidieron hacer una celebración de acción de gracias. Ya. Pero aquí ocurrió lo siguiente. Los ingleses decidieron celebrar, ya les voy a contar el menú y todo lo demás, y decidieron celebrar además también a balazos, o sea, disparando tiros al aire, Ya. así como no sé. No, como los ejemplo de gringos. ahora. ¿Cómo Ya, que? ya, Y de repente también, ¿ah? Aquí vamos a venir acá a la artificiales, actualidad. Aquí hay alta tradición gringa. Alta en tradición varios gringa barrios, parece. lamentablemente. Y la cuestión fue lo siguiente, que el pueblo indígena que vivía al lado de ellos dijo, los están atacando, vamos a ayudarlos. Y iban con pintura y guerra, etcétera, y se dan cuenta que nada pasaba, que los ingleses estaban re bien, estaban celebrando, y los ingleses dijeron, oigan, estamos haciendo un festín, ¿quieren venir? Y los indígenas se volvieron a su pueblo, trajeron Una forma de comida agradecer. y empezaron a, ¿cómo se llama?, a celebrar en conjunto. A celebrar todo. Eso sí hay que Qué decirlo. lindo origen. Sí, ese es el origen más o menos, mira, Yo ya documentado sabía- más o menos, pero ese sí, sería el yo había escuchado otra cosa. A ver, cuéntame. Pero no sé, pues, a ver, Ya, ¿tu lo que minuto pasa es cultural? que estos ingleses que se estaban muriendo de hambre tienen contacto con la población local, efectivamente, como dice el profe, que lo ayudaron a alimentarse, le enseñaron técnicas para sembrar en la Ya, agricultura pero estás ahí. repitiendo lo mismo que dice el profe. Espérate, pero el asunto Ya. ¿Cuál es la diferencia? es que esta tribu que lo ayudaba a los ingleses tenía un problema con otra tribu. Ah, sí, pues. Entonces, la colaboración no fue solo Banshee, Pura buena onda, digamos. fue también militar, porque estos tenían las armas de fuego. Ah. Entonces se cargaron a la otra tribu y se abrazaban, compadre, vamos y vamos a celebrar. Ay, ¿qué El hizo Repe este tiene profe? razón, efectivamente, esa tribu eran los Narragansett, que vivían un poco más al norte, pero en realidad, claro, les prestaron ayuda militar, pero no, tampoco los diezmaron ni nada, pero simplemente era un disuasivo. El problema fue que 40 años después, la paz entre los pueblos indígenas y las colonias inglesas llegaron a su fin, porque ahí empezó una serie de guerras y bueno, la expansión hacia el la oeste. expansión hacia el oeste y la historia ya no es tan simpática. Ahora, dicho sea de paso, ¿Ya? usualmente en las fiestas de Acción de Gracias, que más encima hay gente que la está trayendo a Chile. ¿eh? ¿Quiénes? Por favor, sí. que me inviten. Me Sí, encanta sí, eso. de hecho. Porque nosotros no hemos heredado esa tradición No, de los gringos. porque en realidad la idea es, Es como, dar- es como que los gringos celebren el 18, Pri. Pero hay que, pero hay si que- nosotros le copiamos Halloween. Hay hay que llevar el 18 a todo el mundo. Hay que llevar el 18. Es que nadie celebra las fiestas patrias como nosotros. Nadie. No hay ningún extranjero que yo conozca que haya venido a Chile y no haya quedado impresionado. Sí, 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 Más sí. todavía cuando nos Quedan arreglamos locos, para tener quedan 5 locos. días de feriado. Sí. Hay que reconocerlo. Sí, hay que Tenemos reconocer. buena celebración de Las mejores fiestas fiestas patrias están en Chile, Sí. fin. No hay más Sí. discusión. Sí, No hay discusión. sí, no hay más de discusión. Muy bien. Bueno, Pero ¿quiénes las han traído? ¿Que la Mira, embajada? fíjate tú, yo por lo menos conozco mucha gente que ha vivido en los Estados Unidos y que estuvo mucho tiempo allá haciendo su doctorado, etcétera, y que trajo la tradición para acá. Ya. Pero que además también igual tiene un trasfondo interesante, porque en el fondo, a ver, mayoritariamente es una celebración religiosa, ¿ya? Ya. Porque está haciendo una acción de gracias a Dios por todo lo bueno que ha habido durante el año. Ya. También es una celebración secular, ¿me entienden? También se ha secularizado la celebración. Y bueno, en general esto tiene que ver con un día de acción de gracias, como lo dice un Te Deum, si ustedes quieren, agradeciendo las bondades del año. Sinceramente yo creo que eso uno lo puede hacer todos los días, a cada rato, si uno quiere puede establecer la costumbre, pero hay gente que lo hace el cuarto jueves de noviembre precisamente. El menú también es muy específico, porque el pavo... Depende. Pero el pavo tiene que pero estar. mira, pues, el hay pavo- una cosa que quiero decir, que es probable que nosotros, como chilenos, hayamos copiado el menú del Día de
Acción de De las Gracias. películas. Claro, Claro. porque hay pavo en muchas casas para el día de Navidad. Mira, tradición antiguamente comer pavo para la Pascua. Sí, Para la Pascua, digo, para Navidad. Para Navidad. que así le decíamos antes. Sí, po. La pava Sí, para la le Pascua. decíamos sí. Y En mi caso- en mi caso siempre fue pavo. En la época que conseguir tu pavo te la regalo, pues, viejo. Sí, po. Sí, Lo que po. pasa es que. Pero eso recién- nosotros lo copiamos de los gringos. A ver, en realidad, el comer pavo en Navidad es una cuestión que sí, viene copiada del mundo anglosajón. Y fundamentalmente los gringos. Ya. Porque en realidad, si uno mira así como si los ingleses andan vueltos locos buscando un pavo para la Navidad, no es así. No. Los canadienses, un poco. Los mexicanos no tienen idea. Los canadienses igual celebran Thanksgiving. Pero 2 semanas antes. 2 semanas antes. 2 semanas antes. Y es una festividad que no tiene nada que ver con la norteamericana. En Europa, de hecho, en Europa es más fácil, por ejemplo, en España, encontrar pescado, que se coma pescado en Navidad, o en Alemania, comer un jamón. Claro. Y de hecho, Repe, vamos a pelear. Oh. No hay un menú específico para Navidad. No, mejor no. Oiga, pero profe, pero. Ya, pero. No, pero sí, el pavo es estelar. El pavo es estelar. ¿Por qué? Porque en el fondo el pavo es americano. De hecho, viene de América del Norte. Claro. Y fue un ave chucho que encontraron en definitiva en ¿cómo se llama? Los No, europeos. pero el tema es que el menú es cocinarlo completo. Claro, al horno. pero bien bonito, se ve el pavo, decora la mesa. Mire, hagamos una Esa es la historia de las películas y Hagamos las una series. Sí, po. Ya. Incluso hay una tradición en la Casa Blanca Sí. Ah, sí. respecto del pavo. Esa es la última. Y tenemos- Estamos mostrando la última. Mire, Ahí está. ¿Qué pasó con ese pobre pavo? esta es la tradición Pero espérese. del perdón del pavo. Pucha, Sí, yo pues lo sí que- se llama. Pero que yo lo quería dejar como. Si quieres saber qué significa eso, se lo contaba a la vuelta de este corte, pero me mataste la Pero cuestión. si lo va a contar igual.